Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia única que viví en las calles de Cluj-Napoca, una de las ciudades más acogedoras de Rumanía. Desde el primer instante, me di cuenta de que ese temperamento cálido y alegre, tan diferente de los otros países del este de Europa que había conocido, era solo un preludio del calor humano que encontraría aquí. La cultura rumana es, sin duda, rica y variada, al igual que los propios rumanos. Me parece fascinante cómo esta cultura se define como el punto de encuentro entre Europa Central, Europa del Este y la península balcánica, sin estar completamente incluida en ninguna de estas categorías. Es una mezcla única que realmente se siente en el aire. Un detalle que me pareció curioso es que el idioma rumano, a diferencia de lo que se cree, no es comprensible para quienes hablamos español o portugués. Sin embargo, para los rumanos, es muy fácil aprender y entender lenguas como el español. Quizás el rumano tenga algunas similitudes con el italiano, pero también presenta una notable influencia de lenguas eslavas, lo que lo hace diferente. Al explorar más sobre la identidad rumana, entendí que se ha formado a partir de un sustrato de elementos romanos y dacios, a los que luego se han sumado diversas influencias. Durante el final de la antigüedad, pueblos eslavos migraron y se asentaron en lo que hoy son países vecinos como Bulgaria, Serbia, Ucrania, e incluso Polonia y Rusia, dejando su huella. No solo eso, también se sumaron grupos medievales, el Imperio Bizantino y los húngaros y sajones de Transilvania, creando un tapiz cultural realmente interesante. Cluj-Napoca, con una población actual de aproximadamente 325.000 habitantes, se presenta como uno de los centros industriales y comerciales más importantes de Rumanía. La ciudad es una fusión entre lo antiguo y lo moderno. Después de haber pasado por importantes procesos de reconfiguración, hoy se siente como una metrópoli algo caótica pero encantadora. Además, Cluj es una ciudad muy luminosa, incluso en invierno, disfrutando de muchas horas de sol. Algo que realmente me sorprendió fue cuán segura es Cluj-Napoca. Los delitos violentos son raros, lo que me permitió caminar por las calles sin miedo. La cultura moderna de Rumanía ha evolucionado en los últimos 250 años, influenciada fuertemente por las culturas occidentales, sobre todo la francesa y la alemana, y más recientemente, la británica y norteamericana. Es interesante ver cómo estas influencias han moldeado la vida diaria aquí. En Bucarest,
en el mismo lugar donde Nicolae Ceausescu dio su último discurso, se puso fin al régimen comunista en Rumanía durante la Revolución de 1989. Ceausescu había comenzado su discurso prometiendo aumentos salariales, pero fue interrumpido por las protestas del pueblo, lo que llevó a su huida en helicóptero y posterior captura. Tras un juicio rápido, él y su esposa fueron ejecutados, marcando la caída del comunismo en el país. El Palacio del Parlamento, uno de los edificios más grandes del mundo, es un símbolo del legado comunista, junto con otros grandes edificios de la época que fueron construidos con deuda externa. Aunque el comunismo trajo años de prosperidad y construcción, también generó un sistema económico insostenible y corrupción, con la represión de la libertad de expresión. Los jóvenes comenzaron a oponerse al régimen, lo que culminó en manifestaciones violentas. Tras la ejecución de Ceausescu, un nuevo líder, Ion Iliescu, tomó el poder, guiando al país hacia una transición hacia la democracia y el capitalismo. Un aspecto importante a considerar si planean visitar Cluj-Napoca es el clima. Conocer las temperaturas y las condiciones climáticas me ayudó a decidir cuándo era el mejor momento para viajar. Personalmente, creo que el mejor tiempo para visitar Cluj-Napoca es a finales de la primavera o principios de otoño. En invierno, las temperaturas pueden bajar entre 0 y 20 grados bajo cero, mientras que en verano, pueden superar los 35 grados e incluso llegar a alcanzar los 40 en olas de calor. Si están interesados en conocer Cluj-Napoca, les cuento que, como cualquier ciudad importante de Europa, cuenta con excelentes servicios para turistas. Un buen sistema de transporte público y una gran cantidad de tráfico tanto de día como de noche. Sin embargo, no la definiría estrictamente como una ciudad turística. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este video sobre Rumanía. Si les ha interesado lo que hemos compartido, les invito a suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de futuras aventuras.